Mañana, ustedes saben, es feriado y recordamos cada 20 de junio el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, un héroe de nuestra patria, fundamental en la historia argentina y además el creador de nuestra enseña nacional, de nuestra bandera. Vamos a hablar con Martín Pato Cavallo, que es historiador, sobre este tema. Martín, ¿cómo le va? Buen día. Natalia, Antonio y Gabriel los saludan. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bien. Muchísimas gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por atendernos y bueno, para poder charlar sobre la figura de Belgrano, ¿no? Que yo ayer me estaba acordando de que yo tengo charlas con algunos amigos que les encanta la historia también y me decían, bueno, cómo terminó y cómo terminaron muchos próceres nuestros, ¿no? Totalmente en el olvido, pobres, muriendo allí con los amigos más cercanos o los familiares más cercanos, totalmente distinto a lo que pasa con los políticos de hoy, ¿no? Así es que Bueno, esa gran diferencia, ¿no? no, yo creo que muchas veces yo me enojo y digo, no hay que compararlos, y sí Sí, hay que compararlos. sí, sí. Yo creo que sí hay que compararlos, tenemos que comparar. O sea, vos decís, bueno, quedó en el olvido. Yo creo que esto es una cuestión que ha sido totalmente manipulada a lo largo de la historia cuando vos tenés un grupo de gente que es eh, inoperante en el Ujú. buen o en mal sentido de la palabra, Sí, y tienen que estar a la sombra de los grandes, como fue el caso de Belgrano. Y bueno, vamos a tratar de ocultar un poquito la figura de los grandes y lo que dieron todo sin pedirle nada a la patria, porque exacto, fueron personas que se jugaron todo. El único objetivo que ellos tenían era el futuro nuestro. exacto. Ellos se jugaron por el futuro por las futuras generaciones de esta patria. Y de hecho Belgrano, como bien decías vos, el creador de nuestra insignia patria, y es por lo único que se lo recuerda. Lo han minimizado, nos los han minimizado a tal punto que lo único que nosotros sabemos, hemos aprendido de Belgrano, que fue el creador de la bandera. Pero la bandera, sin restarle importancia, por supuesto, la bandera fue una de las miles de cosas que hizo, y te diría que fue casi anecdótico Claro, dentro de todo lo que hizo. sí, Casi lo menos que hizo fue la bandera, para exacto. que la audiencia se dé cuenta lo importante del rol de él. Que lo que menos importancia yo le daría fue la creación de nuestro emblema, Ujú. sino que todo lo que soñó, proyectó a nivel educativo, porque fue, viste cuando te dicen hoy que lo resumimos, que decís un tipo completo. Sí. Bueno, este completo, pero por demás completo. Ujú, exactamente. Bueno, ¿qué podemos resaltar de la vida, digamos, de un Belgrano más joven, de sus inicios y cómo llega a incorporarse o a meterse en la vida política y social argentina? Bueno, Manuel Belgrano, como todos sabemos, era abogado, Ujú, ¿no? Cuando él lo manda a su papá, para que tengan en cuenta la gente, la familia de Belgrano era una de las 7 familias más poderosas a nivel económico del virreinato del Río de la Plata, y ujú, a él lo mandan a estudiar a Europa. Como claro, todos sabemos que nosotros sabemos que era abogado, pero su papá no lo manda a estudiar leyes, lo manda a estudiar comercio, claro, porque su papá era comerciante. claro. Y Belgrano desobedece, una de las pocas veces que desobedeció en su vida, le desobedece a su papá. Se va a estudiar abogacía, pero no desobedece del todo, porque también estudió comercio y economía. Estudia en Salamanca, en Valladolid, y fue una persona brillante como alumno, y eso le vale una condecoración, un reconocimiento de Fernando VII, que lo va a nombrar como cónsul perpetuo del consulado del Virreinato del Río de la Plata. Ujú, Él vuelve con 2 títulos y una medalla de oro de la Universidad de Salamanca y de Valladolid, y vuelve como cónsul perpetuo, y lo primero que empieza a pensar en un estado importante, empieza a pensar en armar y crear un estado. Y lo primero que él piensa para que un estado funcione bien es en la educación. Sus primeros proyectos para llevar a cabo en esta tierra
fue la educación de este pueblo. Él decía que para que un Estado funcione bien, la gente tenía que tener una educación de buen nivel. Y crea la escuela de álgebra, la escuela de matemáticas, la escuela mercante naval, crea la escuela de arte. Mirá qué interesante, porque él decía que el arte le abría la mente a la gente, que en la educación tenía que estar incorporada el arte, porque el arte le abría la mente a la gente. Mirá vos el pensamiento, ¿no? Sí. La escuela de arte, crea el telégrafo mercantil, uno de los primeros periódicos que existió. Era un periódico sobre todo justamente mercantil, hablaba de comercio. Pensó en un estado íntegro de generación, de generador de trabajo. Por eso él que crea la escuela mercante naval, porque él consideraba que nosotros no teníamos que exportar materias primas, sino que teníamos que exportar manufacturas y tener nuestros barcos propios, y que la plata sea toda para nosotros. No vender el cuero salado, sino que vender los zapatos y la cartera. Claro. Y nuestros propios barcos. Un pensamiento avanzado, barcos, ¿no? Pero no te quepa la menor duda, fue el primer ecologista, fue el primero en hablar de la rotación de tierras, o sea, de rotar la tierra para no destruir los nutrientes de la tierra con el mismo tipo de siembra. Pensó en la educación integral de la mujer, pensaba, mirá vos lo que la base de Belgrano era la educación, porque él decía que el mejor sueldo que debía existir en un Estado era el del docente, igualito que ahora. El docente tenía que ser la persona que mejor cobra en un Estado, porque tiene la obligación y la responsabilidad de formar las futuras generaciones de un Estado. Martín, ¿cómo te va? Natalia te saluda. Hola Natalia, buen día. Buen día, estoy atenta, escuchando, un adelantado para la época, y hoy se usan términos como rosquear, por ejemplo, en la política, y algo que se sabe poco es de su amistad con José de San Martín y este rosqueo que él y su papel fundamental dentro de la Revolución de Mayo, ¿no? Si me podés contar un poco dentro de estas campañas libertadoras, cuál era el papel, cómo operaba políticamente, si se conoce Belgrano dentro de lo que fue ese movimiento revolucionario. Y sí, mira, en realidad él comienza, después él fue partícipe de la reconquista de Buenos Aires, de este grupo de gente que reconquistó Buenos Aires tanto en la primera como en la segunda invasión, sobre todo en la segunda invasión inglesa, 1807. Y él entra a hacer carrera militar, porque todo el mundo dice, Belgrano no era militar. Sí, se formó como militar, fue capitán de milicias urbanas, lo que hoy es el Regimiento 1 Patricio, durante la segunda invasión inglesa. Nadie conoce dónde tuvo el estudio de abogado, Belgrano. Yo te digo, sí, no, porque nunca ejerció. Claro. Nunca, se puso a pelear por la patria de 1807, segundo vocal en la Revolución de Mayo. Él formó parte del grupo de los 7, un grupo, una logia, junto con los hermanos Rodríguez Peña, Hipólito Vieite, Mariano Moreno, que empezaron su primo Juan José Castelli, que empezaron a pensar seriamente en independencia. Estamos hablando en 1808. Exacto. Después de las invasiones inglesas. Exacto. Logran la Revolución de Mayo. Fue el primero que dijo, bueno, el papel está buenísimo, el papel donde dice que nosotros nos hemos revolucionado está re bueno, pero hay que defenderlo. Y ahí va a encarar en 1810, en octubre de 1810, la campaña al Paraguay para convencerlos a los realistas o a los paraguayos de lo que era sumarse a la revolución. Ahí estaba Velasco en Asunción, y que se niega, y lo va a esperar con 7.000 hombres, y Belgrano va a ir con 700. Y se va a enfrentar en la batalla de Paraguarí y Tacuarí, que conocemos la historia, que perdió las dos batallas. Pero Manuel Belgrano se va a encontrar con Manuel Cabañas, un tocayo que defendía a la corona española, y le va a entregar carta en mano las pautas de la revolución. O casualidad o causalidad de lo que demostró Belgrano, de pelear y dar la vida por la causa, porque Belgrano se enfrentó 700 contra 7.000, y fue al frente lo mismo. Hay una frase muy buena que él le dice a Celestino Vidal, que era su segundo jefe. Le dice, a mí me da lo mismo morirme ahora que a los 50 años. Se termina muriendo a los 50 años después. Pero yo no puedo hacer para atrás
y demostrarle a mi gente que mi causa no es noble. Yo vengo a representar la revolución y la libertad. ¿Cómo voy a ir para atrás? Cabañas se emociona tanto que él le organiza la retirada a los pocos que quedan de Belgrano, y Belgrano le da carta en mano de la revolución. Y el Paraguay, estamos hablando de marzo de 1811 ya, y el Paraguay en mayo de 1811, con lo que Belgrano le entrega en mano a Cabañas, se revoluciona. O sea que perdió en armas, pero ganó en causa. Posteriormente, otra de las cuestiones que yo siempre, lo que yo hablo de Belgrano, digo, el ejemplo, muchachos, dar el ejemplo y la causa es más noble que cualquier ambición. Posteriormente lo vamos a encontrar a Belgrano en las mismas condiciones en el éxodo jujeño, cuando lo mandan a hacerse cargo del ejército del norte que venía de Huaki, habiendo perdido Huaki, destruido, devastado, chagásico. Se hace cargo de un ejército que no podía defender, pero ni lo que se les ocurra podía defender. ¿Y qué hace? Da la orden de tierra arrasada, que es lo que conocemos nosotros como éxodo jujeño, salva a todo el pueblo Jujuy, parte de Salta, y la gente lo siguió abandonando absolutamente todo, porque era un buen ejemplo, un hombre a seguir. Y con respecto a San Martín, voy a lo que me decía Natalia. Sí. Con respecto a San Martín, yo siempre se lo digo a los chicos en la escuela, muchachos, imagínense que salió de la cancha Maradona y entró Messi. Claro. Así, se lo resumo para llevarlo, hacerlo más ameno a la charla. Sale Maradona, entra Messi. Tuvimos la suerte, los argentinos, que eran contemporáneos. Claro. Gente que pensaba en lo mismo, soñaba con lo mismo y actuaba de la misma forma. Hay una carta muy linda que cuando a San Martín, que San Martín también molestaba en Buenos Aires, después de haber ganado el combate de San Lorenzo, que Buenos Aires dijo, mucho cuidado con porque viene a hacer las cosas en serio como Belgrano. Bueno, Belgrano lo habían mandado al muere al norte, y hay una carta que le hace llegar Belgrano, ya devastado, chagásico, destruido, estaba en Tucumán, en Salta estaba Belgrano, le hace llegar una carta que recibe San Martín en Santiago del Estero cuando iba hacia su encuentro, y le dice, me acuerdo este pedacito, que se los voy a decir porque no me acuerdo mucho, es muy larga, pero le dice, cada vez que yo siento que usted da un paso hacia adelante en busca de mi encuentro, mi corazón late porque sé que con usted la patria se va a salvar. Eso le dijo Belgrano a San Martín. ¿Qué les parece la frase? Maravilloso. Y por ahí pienso, cuando vos nombrás a tus alumnos, ¿no? En esta era de nuevo gobierno, donde se está intentando, ¿no?, darle o revalorizar todos los símbolos patrios, desde, qué sé yo, los granaderos, los desfiles, todos los símbolos dentro de las escuelas, que tras 20 años y un montón de cuestiones que conocemos, que son de público conocimiento, se fueron enterrando, sí, ¿no? Enterrando por allá en el fondo. ¿Cómo ves, ya que sos docente, imagino que llevarás esta bandera adelante para ir promoviendo y poniendo en su lugar a estos personajes que han sido tan importantes? ¿Se está haciendo un laburo real o todavía está costando que vuelva esto? Nos va a costar una barbaridad. O sea, nos va a costar una barbaridad. ¿En qué sentido? Porque los que tienen nuestra generación, ¿sabes cuál es el problema grave? Yo se los voy a decir. El problema grave que siempre yo lo escucho de parte de las maestras, de parte de un montón de gente, a mí no me lo enseñaron. A mí no me enseñaron. Y es cierto. O sea, yo no puedo transmitir algo que yo no lo sé, que no me lo enseñaron, que no me lo transmitieron, que no me lo inculcaron. Hoy van a un acto escolar a cumplir. Porque sí, no se les llega a los chicos, no se les llega con el sentido de ese acto, no se les llega con el mensaje de ese acto, con la importancia, y yo creo que si empezamos a hacer las cosas bien, tenemos 30 años para lograr ver un proyecto. Sí, pero tenemos que empezar nosotros. Yo tengo 47 años, y ya no podemos nosotros como argentinos desligarnos de responsabilidades, porque sí, a mí no me lo enseñaron, bueno, pero ¿sabe qué? Yo soy esta generación que tengo que transmitirle a los que vienen
transmitido lo que no me transmitieron a mí porque no les convenía. Por eso yo les dije recién que han tratado de minimizar las imágenes de los grandes, porque la inoperancia de los chicos y vivir a la sombra de los grandes les incomoda. Entonces no nos contaron la historia de los grandes, nos han llevado a pensar y creer que los chicos son grandes. Y, y no lo van a hacer nunca. Martín, mira, me ha llegado un mensajito que es interesante, lo quiero aportar a ver si estás de acuerdo, porque dice, esta persona es Carlos, desde Guaymallén, dice que algunos de los que estaban en Buenos Aires no querían independizarse, estaban muy cómodos con los españoles, porque dice él eran muy ricos. Por eso Rivadavia le hizo la contra a San Martín y además también le tenían mucha envidia. Parece que es un conocedor un poco más de San Martín. Bueno, y esa historia eran contemporáneos. Evidentemente había un grupo de gente que estaba cómodo con lo que pasaba y es una historia, parece que se repite, ¿no? Sí. Tienen como sus nichos, se enriquecen de esa manera y no quieren perder ese lugar de confort. Pero, ¿cómo se llama el oyente? Carlos, sí. Sí, no, yo creo que uno de los personajes más nefastos que tuvimos en la historia argentina fue Rivadavia. No solamente San Martín, a Belgrano le puso cerros en el camino, no le puso piedras. O sea, cuando Belgrano lo envían a Rosario a levantar una bandera de defensa costera, esto quiere decir, para la gente que lo entienda fácil, poner una bandera en el puerto de Rosario para que sepan de que no era un puerto amigo para los realistas. Belgrano levanta su famosa bandera en Rosario, y cuando Rivadavia, que lo había enviado Belgrano a defender el puerto de Rosario, se entera que Belgrano había levantado una bandera, le dijo, no, pero usted está loco, ¿cómo va a levantar una bandera que les vaya a demostrar a los realistas que nosotros no somos amigos de él? El de ellos. Claro. Y era un tipo que mutaba como la política actual, van mutando, ¿viste? Cuando decís, se mandan una macana, decís, bueno, quédate un ratito acá atrás, que no te vean, y después volvete a meter al medio, metete al medio, y después dentro de unos años va a volver a estar arriba, porque la gente no se va a dar cuenta, esto pasó, ya está. Y Rivadavia, no solamente San Martín, yo creo que, yo les digo algo puntualmente, y me hago bien cargo, era envidia. Si vos tenías que buscar un tipo inoperante con poder, volvemos a lo que estábamos hablando recién. Sí. Rivadavia y Alvear, Carlos María de Alvear, fueron dos tipos nefastos, tanto con Belgrano como con San Martín, porque eran personas que arrastraban con el ejemplo, daban el ejemplo, y estos eran tipos de escritorio que tenían intereses personales, y les molestaba que Belgrano, como les dije recién, pueda transmitirle a 700 hombres que son capaces de pelear contra 7.000. Claro, sí. E ir al frente. Qué interesante. Creo que, como para más o menos cerrar una idea y hacerles honor a estos hombres, nosotros tenemos que dar el ejemplo como argentinos, de qué sentido, en qué lugar, a donde me toque estar, tengo que dar el ejemplo. Exacto. O sea, si me toca estar en un kiosco vendiendo producto de kiosco, dar el ejemplo. Exacto. Si me toca estar conduciendo un colectivo, dar el ejemplo, ser gente de bien, y es la única forma, y transmitirle a las nuevas generaciones que lo que está bien, y Exacto. Lo que está mal, está mal. Y además también ese ejemplo, ¿no?, del ejército que decías, que hoy ante tanta adversidad, y bueno, sí, somos tal vez un ejército de 700 combatiendo contra uno de 7.000, que puede ser la inflación, la recesión, toda esta realidad que vivimos, pero no hay que bajar los brazos, ¿eh? Ese es el mensaje. Otra cosa, otro mensaje mejor que 5.400 hombres que salen con San Martín desde Mendoza en 1817. 5.400 hombres, no estamos hablando de millones de personas. 5.400 liberaron 3 países en 10 años. Más ejemplo que ese quieren. Claro. Queremos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien cuando uno se lo propone. Exacto. Creo que más ejemplo que ese, decir, che, ¿se puede hacer Sí, se puede, ya claro se hizo. Sí. Exacto. Ya se hizo con el ejemplo. Y con menos medios y todo, pero lo mismo se hizo, ¿no? Pero bien. Lo mismo se hizo. Martín, te agradecemos muchísimo. Hay mucha gente que nos está escribiendo que están emocionados directamente con la nota, así es que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande.
Gracias por el espacio. Un abrazo grande. Gracias, Martín. Adiós, hasta luego. Adiós. Martín Pato Cavallo, historiador, hablando en este caso sobre Belgrano, pero cuántos héroes tenemos en la historia y cuántos de esos no se han repetido para acá, pero ¿no? Por eso te digo, y lo compartía con Martín, lo que me parece maravilloso de este nuevo periodo, de esta nueva generación, de reivindicar nuestros símbolos, nuestros granaderos, ¿sí? Nuestros militares. Esos son los ejemplos a seguir. Empecemos por algo. No los personajes que están en una casa encerrados. Sí. O sea, ¿qué clase de héroes tenemos hoy? Deplorables, sí, deplorables, sí. Totalmente, que no son nada de ejemplo, nada de ejemplo. Bien, nos vamos a la tanda y ya regresamos. Noticias, opinión y buena música. Estás escuchando M News, El Observador Mendoza.